Para hacer consultas que nos permitan ver los datos combinados de varias tablas, tenemos que realizar lo que se llama una consulta multitabla. También se le denomina búsqueda relacional, combinación interna o concatenación. Con cualquiera de esos nombres nos referimos a aquel caso en el que tenemos dos tablas que comparten un campo. En la primera tabla ese campo es la clave primaria y se había hecho una propagación de clave foránea y habíamos creado ese campo, duplicado ese campo en la segunda tabla. Los datos que están en ambas tablas son los mismos, es decir, el dato que existe en la primera tabla es el mismo tipo de dato y el mismo tipo de valor que aparece en la segunda tabla. Por ejemplo, en las tablas que habíamos estado creando en el PHP-MyAdmin, en la tabla de profesores, habíamos creado una clave primaria con la que habíamos ido asignando un número a cada uno de los profesores. Habíamos dejado que el número fuera autoincremental para que se crease automáticamente. También podríamos haberlo creado manualmente. Y en la tabla de cursos, para hacer referencia al profesor que imparte cada uno de los cursos, lo que hacemos es crear un campo de profesor, que es la propagación del ID de la tabla de profesores, y en ese campo de profesor, que será la clave foránea, pues hemos ido metiendo los mismos números que habíamos utilizado dentro del ID de profesores. Ese campo de profesor lo habíamos creado con las mismas características, mismo tipo de datos, misma longitud, y los datos que estamos introduciendo son los mismos que ya existe en la tabla de profesores. Esto permite establecer una relación, un join, un inner join, en la que entre las dos tablas tenemos una serie de datos comunes. En la tabla 1 existe el identificador y en la tabla 2 existe el profesor y ambos campos comparten el mismo tipo de datos. Haciendo referencia a esos datos que son iguales, podemos relacionar todos los datos de la primera tabla con los datos de la segunda tabla. Así podríamos sacar los datos de los profesores y los cursos que imparten, o los datos de los cursos y los datos del profesor que lo está impartiendo. Para este nivel de consulta no es imprescindible realizar los vínculos de restricción de clave foránea, aunque lo lógico es que exista esa restricción de clave foránea para que los datos estén bien coordinados. Estas uniones entre las tablas se definen dinámicamente al realizar las consultas, indicando la igualdad entre los campos que son semejantes. Vamos a ver esto en el PHP-MyAdmin. Vamos a la base de datos de formación y a continuación entramos en la pestaña de generar una consulta y en la opción de consulta por ejemplo. Anteriormente habíamos hecho consultas que sacaban campos exclusivamente de una tabla. En esta ocasión lo que vamos a hacer es una consulta que saca campos de varias tablas. Por ejemplo, queremos conocer el nombre del curso y también queremos conocer el nombre del profesor que imparte ese curso. Ambos datos se van a mostrar y no le ponemos en principio ningún tipo de criterio, ningún tipo de restricción, de filtro. Cuando le damos a modificar la consulta, vemos que nos indica que va a sacar datos de la tabla de profesores y de la tabla de cursos, y que de la tabla de cursos va a sacar el nombre del curso y de la tabla de profesores va a sacar el nombre del profesor. Ejecutamos la consulta. Al ejecutar la consulta, he comprobado que en algunas versiones del PHP-MyAdmin aparece este tipo de error. Si te pasa eso, entonces copia la consulta y la ejecutas directamente a través de la pestaña de SQL. Este error dejará de producirse más adelante cuando indiquemos los vínculos de restricción. Al ejecutar la consulta vemos que efectivamente aparecen todos los nombres de los cursos y también aparecen todos los nombres de los profesores. En total nos dice que hay 24 resultados.
había 4 profesores y 6 cursos. Y lo que ha hecho es cruzar todos los datos de los profesores con todos los datos de los cursos. Si los ordenamos alfabéticamente por nombre, por ejemplo, es más fácil de identificar. Tenemos que aparecen referenciados cada uno de los profesores para cada uno, perdón, aparecen referenciados cada uno de los cursos para cada uno de los profesores. Los 6 cursos que tenemos para el profesor Cristina, los 6 cursos que tenemos para el profesor Juan o los 6 cursos que tenemos para el profesor Marta. Este tipo de consulta se denomina una cross-join, en la que sacamos todos los datos cruzados de ambas tablas. Lo que hace en este caso el PHP MyAdmin es una consulta en la que nos extrae todos los datos de una tabla y los va cruzando con todos los registros de la otra tabla. Así, si en una tabla tenemos 4 registros y en la otra tenemos 6 registros, pues la multiplicación nos da un resultado de 24 resultados. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Eso es debido a que no le hemos dicho por dónde se relaciona la tabla de profesores y la tabla de cursos. Debemos decirle cuál es el campo por el cual se relacionan ambas tablas. Bien, vamos a volver a esta consulta por la opción de editar que está aquí. Entramos en el editor de código, voy a quitar esto de la ordenación que ya lo veremos más adelante. Y entonces volvemos a la consulta tal como la habíamos definido inicialmente. Y vamos a añadir una condición que indique por dónde se relacionan ambos campos. Ponemos un where en el que le decimos que profesores.id es igual que cursos.profesor. Lo que estoy haciendo es decirle que vamos a desplegar aquí en la tabla de profesores las columnas, que el campo ID del profesor contiene el mismo tipo de datos que en la tabla de cursos el campo profesor. Este dato que tenemos aquí es de donde procede el dato que hemos ido luego introduciendo aquí. Entonces, en este caso no nos va a hacer un cruce de todos los registros, sino que solamente va a mostrar aquellos registros en los que el profesor ID coincide con el curso profesor en la otra tabla. Ejecutamos de nuevo esta consulta y entonces ahora nos saca solamente 6 resultados, es decir, los 6 cursos que hay. Y nos muestra el profesor que le corresponde a cada uno de esos cursos. Si solamente ponemos que queremos sacar los datos procedentes de ambas tablas, pues entonces nos va a sacar una cross-join, una referencia cruzada de todos los registros. Pero si lo que queremos es sacar aquellos datos que se corresponden de una tabla con la otra, pues entonces tenemos que añadirle una condición en la que indiquemos por dónde se relacionan ambas tablas, diciéndole en este caso que el identificador del profesor es igual que el dato de profesor que aparece en la tabla de cursos. Así nos muestra el nombre del profesor que le corresponde a cada uno de los cursos. Vamos a hacer esto mismo en la base de datos de empresa y vamos a sacar el nombre del departamento y el nombre de cada uno de los empleados que trabaja en ese departamento. Esto lo podemos hacer directamente en empresa y a continuación vamos a la pestaña de SQL y esta vez lo vamos a hacer directamente declarando toda la instrucción. Hacemos un select en la que extraemos los nombres de los campos que queremos consultar. Si no los recordamos, pues podemos desplegar aquí las columnas de la tabla de departamento y las columnas de la tabla de empleados y ver los nombres de los campos que queremos utilizar. Le decimos, por tanto, que queremos conocer el nombre del departamento, que es ese nombre de campo, de nombre, coma, y queremos conocer también el empleado nombre, nombre,
coma, y vamos a querer saber también, por ejemplo, el puesto que desempeña cada uno de esos empleados. Vale, estos tres campos proceden de la tabla de departamento y de la tabla de empleados, es decir, from, departamento, coma, empleados. Si lo dejo así, entonces nos va a hacer la cross join, es decir, los datos cruzados de las dos tablas. Nos va a multiplicar todos los registros de una tabla por todos los registros de la otra tabla. Vamos a comprobarlo. Le damos a continuar y entonces nos saca todo el cruce de esos datos. En total 18 resultados. 6 empleados que había y 3 departamentos, 6 por 3, 18 resultados. Volvemos a editar esta misma consulta, le damos aquí a editar y entonces vamos a decirle cuál es la relación que existe entre ambas tablas. Where y le decimos que ambas tablas se unen por el departamento número. Aquí tenemos departamento número en la tabla de departamentos y tenemos empleado departamento número en la tabla de empleados. Este es el número que indica en la tabla de empleados cuál es el departamento al cual pertenece ese empleado. Entonces le decimos que departamento num, aquí falta una T, es igual que empleado dep num. Y al ejecutar la consulta, le damos aquí a continuar, pues nos saca exclusivamente 6 resultados, es decir, uno por cada uno de los empleados que hay. Y de ese empleado pues nos dice a qué departamento pertenece y cuál es su puesto. Bien, os animo a que probáis este tipo de consultas multitabla en las que sacamos los datos referenciados de la relación. Comprobar qué ocurre cuando no le ponéis la condición de por dónde se relacionan los campos y comprobar cuál es la diferencia en el momento en el que sí se lo indicamos. En el siguiente vídeo veremos cómo se indican los nombres de los campos y veremos también otros tipos de sintaxis para indicar los join, las relaciones.